muy bien. También es importante para mí que te sientes cómodo, Robert. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que en este momento es una locura. Estaba el 17 en Madrid, hay poco tiempo. Y gracias para compartir este momento. Tengo siempre un gusto compartir contigo. Y eres el bienvenido. Entonces, estamos, sí, todavía falta un poco antes de empezar. Sí, bueno, presentar a Robert Martínez es fácil, todos los conoces, más o menos. Para mí, como te he dicho la otra vez, eres la rockstar de los astrólogos, pero en relación a la entrevista al discurso que ha tenido en Madrid el 17, yo creo, yo te llamaría agitador social, pero voy a hacer un matiz. Agitador para mí, ¿en qué sentido? El sentido es que a veces cuando hace la cocina hay algo que está pegado en el fondo del bote y tiene que agitarlo para despegar el fondo. Y yo te veo un poco con esta función de sacudir, agitar, para que se despega un poquito lo pesado, lo que está cerrado y abrir las cosas. Y entonces, en esta función casi política, vamos a decir, sí, que tienes cuando ha hecho este discurso al 17, que me ha gustado mucho, ¿Cómo manejar este aspecto casi político, social, sin entrar en toda la dinámica política? ¿Cómo manejas eso, Robert? Bueno, de hecho, por introducir un poco el tema de 2023, es reconstruir toda la forma en la que tenemos concebida la sociedad. Entonces, si nos damos cuenta que la política no funciona, que la economía no funciona, que nada funciona, en definitiva, por simplificarlo, tiene que haber otra manera. Pero la otra manera no puede ser absolutamente dispar y distinta a lo que ya conocemos, porque si no sería irreconocible. Lo mismo, una medicina alternativa tiene que tener algunos elementos reconocibles de la medicina tradicional o de la medicina ortodoxa o la actual, pero muy cambiados y desde otro enfoque, desde otro lugar. Pues lo mismo, la política significa influir en sociedad. Significa saber reunir a personas, motivarlas y llevarlas hasta un lugar. De hecho, la función política al final es establecer relaciones armoniosas y pactos entre seres. Pues básicamente algo de eso estamos haciendo, pero desde la base, desde lo más básico y más sencillo. Digo, somos capaces de organizar personas, somos capaces de llevarlas hasta algún lugar, somos capaces de que éstas se sientan importantes y que lo sean, que no sean simplemente números, seguidores, autómatas, gente sin rostro. Digo, no, todos somos importantes y que eso no sea un eslogan, sino que sea la realidad. O sea, que realmente cuando vamos a la manifestación estamos todos de igual a igual y sale el que quiere salir. A mí me ponen a salir porque los demás no quieren. Digo, pero vamos, que si otro quiere salir, puede coger el micro, hablar, le grabamos y lo subimos igual. O sea, realmente... Bueno, hablar después de ti es complicado, yo creo. Entonces, pero hay que subir en el escenario antes, Robert, ¿no? Exacto, puede serlo, pero que por lo menos esa oportunidad la tengas y si no, pues tienes la oportunidad de que estemos hablando ahí y hablemos un rato pues con cualquiera. O sea, es decir, que no estoy allí escoltado por gente, sino que voy pues como cualquier otro, andando en la marcha como cualquiera, ¿no? Eso para mí es la política, una política que sea auténticamente horizontal, no unos que están arriba y otros que están abajo. Eso es un poco parte del espíritu que empieza en 2023. Okay. Y cuando tú, como el 17 de Madrid, tenía mucha gente, yo creo, 1.000 de personas o algo así, ¿no? ¿En este vez? Sí. No éramos tantos como la última vez, las fechas no son propicias, pero más de 1.000 personas habíamos, a lo mejor unas 1.500 o algo así. Y bueno, está bastante bien, es decir, teniendo en cuenta que son manifestaciones totalmente antisistema, es decir, que no salen en ninguna parte, que solo se distribuyen por redes, pues es un número bastante interesante. Y sobre todo, yo lo que destaco siempre es el espíritu que hay, el buen rollo que hay, la buena armonía que hay entre todos los miembros. Es quizá el punto que más destaco, ¿no? O sea, a diferencia de las que están organizadas por el sistema, donde siempre está todo el mundo enfadado. Aquí era más bien un entorno casi festivo. Sí, eso me parece genial, porque si nos podemos reunir para pensar una otra sociedad, pero desde el compartir y la alegría, eso es un cambio de paradigma total. Entonces, cuando tú estás en esta manifestación, vamos a decir, ¿cuál es, si tú tomas un poquito la temperatura de la gente que están aquí, cuál es qué buscan la gente? ¿Cuál es su petición, su búsqueda, más o menos? Hay varias cosas, y primero es frenar lo que es la Agenda 2030, o sea, todos los planes que hay de totalitarismo global. La primera premisa es decir, estamos en oposición frontal a todo esto, dado que nos intentan empujar hacia una especie de totalitarismo global en el cual las naciones se diluyen, los estados se diluyen y eso hay una especie de gobierno mundial al estilo novela orwelliana. Pues la primera premisa es la oposición frontal hacia esto. Después te das cuenta, hablas con las personas allí y casi todos tienen una mirada alternativa en la salud,
tienen una mirada alternativa en la economía y la mayoría pues están en temas de ley natural, la mayoría en terapias alternativas, en yoga, en sustancias de las que no se puede hablar aquí, pero casi todos pues hay muchísimos que son canalizadores o que conectan con otros planos o que saben o que tienen la mayoría pues cursos de coaching, de minerales, de flores de Bach, o sea, prácticamente todos los que están allí tienen una mirada alternativa bastante cultivada, muchos años de desarrollo personal y espiritual, y eso es la tónica general. O sea, hablas con cualquiera, el que menos hace un viaje astral, el que no lleva años de terapia, el que otro sabe hacer constelaciones. O sea, te das cuenta de que todo el grupo de los raros estamos ahí reunidos. Sí, pero justamente estaba pensando eso, es el grupo de los raros, pero yo creo que el grupo de los raros se hace cada vez más grande. Y entonces yo creo que lo que me parece genial es de poder compartir y comunicar y darnos cuenta que no estamos solo en nuestro condición rara, manera de pensar y todo eso. Y yo creo que justamente esta reunión que estás haciendo y la caña que está poniendo a las cosas es muy importante para que la gente deja de sentirse, pero estoy solito, soy raro y ¿qué puedo hacer? Bueno, eso lo vamos a enfocar. Entonces, amigos que están aquí, tienen muchos saludos de la gente que están muy feliz de verte, de estar contigo aquí. Sí, la otra vez leía a una persona que decía que para mucha persona eres una persona que le inspira y que le da motivación. ¿Es tu propósito cuando comparte entrevista, cuando hace discurso o es otra cosa? En parte sí. No es el único, pero sí que es uno de ellos de los que está incluido, ¿no? Una de las cosas que siempre me apeteció era, al ver a todas las personas que veía súper válidas en temas de crecimiento personal y espiritual, sentir que tenían un mecanismo de protección adquirido y cada vez que hablaban de ello lo hablaban con miedo. O sea, decir, vale, yo soy terapeuta y hablas con miedo porque sabes que enseguida se van a echar encima, ¿no? Entonces, quería hacer como un alegato para que las personas que tienen tanto conocimiento se atrevan a expresarlo sin miedo a ser derribadas. Entonces, yo me pongo como el primero en la fila, que las hostias vayan a mí si son necesarias, entonces el resto ya tiene a alguien que en un momento dado está dispuesto a pelear por ellos, que les va a defender a capa y espada, y si hay una crítica contra las terapias alternativas o contra cualquier visión que sea divergente con el dato oficial, ahí voy a estar yo para plantar cara. Entonces, eso es una motivación también para que la gente se atreva a confiar en sus intuiciones. Yo soy un defensor del libre pensamiento, de verdad, de la libre intuición y de que cada uno no solo es creador de realidad, sino que todo el mundo es filósofo, pensador y científico. Entonces, todo el mundo puede hacer aportaciones válidas. Entonces, el hecho de que no lo hagan es por un condicionamiento, por una idea instalada de que tú no puedes descubrir nada porque está todo descubierto. Y bueno, es que si tú te dejaras salir, serías capaz de llegar a cosas a las que nadie más puede llegar, porque todos tenemos un potencial único y solo tenemos que aprender a desplegarlo. Entonces sí, motivar a la gente a que se quiera y a que despliegue todo lo que tiene es una de mis motivaciones principales, y empecé sobre todo por eso, por los temas alternativos, que son los que más domino y los que más machacados están socialmente. Y hablando de hostias, si tú estás en primera línea, ¿has tomado algunas o todavía no? No, precisamente por el hecho de que lo que defiendo es que somos campos energéticos. Y si el campo energético está bien protegido, si tu campo energético está bien trabajado, no deberían ingresar hostias. Y como mucho puedes escuchar el silbido de alguna bala pasando cerca, pero nada te puede impactar directamente y frontalmente. Y aunque pasara, sería muy fácilmente transmutable. Entonces, comprendiendo eso y habiéndolo puesto a prueba durante muchos años en una escala pequeña y manejable, el hecho de ampliar la escala solo sirve para demostrar que lo que ya estaba haciendo funcionaba, que tengo convicción en ello, y por lo tanto no hablo por hablar, hablo con conocimiento de causa. Entonces digo, oye, no, que si somos terapeutas que trabajamos con lo energético, y esto energético real, también debería servirme si lo proyecto a una escala superior, con unas condiciones más complicadas, debería ser exactamente lo mismo. No puede ser que, bueno, cuando me pasa a mí, entonces las normas son diferentes. Digo, no, tiene que ser igual, aunque ponga más dificultad, tiene que ser igual. Por eso digo que sé perfectamente que no estoy asumiendo ningún riesgo. Muy bien, genial. Sí, entonces más o menos tu intención es ayudar a la gente a reconectar que su poder personal, es decir, que ellos se den cuenta que no son un número, una persona aislada en el mundo, pero que cada uno tenemos, como digo yo, cada uno de nosotros somos único. Es decir, la prueba es nuestra huella digital. No hay dos personas en el mundo que tienen la misma. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué voy a escribir un libro? Porque todo está escrito. ¿Por qué voy a tocar un instrumento? Porque hay gente que lo hace mejor. Eso para mí es el drama de nuestro mundo, es la comparación. Y yo creo que debemos entender que cada uno de nosotros tenemos
un perfume, un color, una vibración específica. Es decir, que mucha gente ha escrito libros, mucha gente ha creado música, pero nadie lo va a hacer como tú. Y eso yo creo que si cada uno toma conciencia de su talento y lo comparte con el mundo, vamos a hacer de este mundo una maravilla. Pero ahí hay que cruzar del otro lado del miedo, vamos a decir. Y todo lo que estamos viviendo está muy a menudo hecho para darnos miedo. Entonces, amigos, el plan de la charla que tenemos con Robert hoy es el siguiente. Vamos a empezar a hacer un balance de 2022. Después vamos a ver cuáles son los principales desafíos de 2023. Y el último, entonces es importante que nos quede hasta el final, vamos a ver cómo aprovechar las energías astrológicas, cósmicas, pero al nivel personal para lograr nuestros objetivos. Porque hay un plan cósmico, un plan colectivo y un plano individual. Y yo creo que a veces podemos tener a caer en la trampa de perdernos en lo colectivo, en lo cósmico, y olvidar decir, pero yo en mi vida, o caer en la otra trampa que dice, pero yo soy una pequeña cosa, no puedo hacer nada. Y no es verdad, como acaba de decir Robert, y eso sería la última parte de la charla que estamos teniendo. Entonces, Robert, si hacemos un recorrido de 2022 con todo lo que ha pasado, vamos a hablar a nivel colectivo en un momento, ¿ok? Si miramos un poquito todas las experiencias de este año, para ti, como tú has hecho en muchas entrevistas, manifestación y esta comprensión más global a través de la astrología y el encuentro con la gente, desde tu punto de vista, ¿cuál es el aprendizaje que podemos sacar de este año 2022 para nosotros? Sobre todo la importancia de resistir y ser fiel a nuestros propios principios, porque vimos como especialmente los 2 primeros meses, casi 3 meses, nos apretaron muchísimo. Parecía que iban a instalar aquí completamente la dictadura y luego empezó a deshacerse, a aflojarse y a desinflarse, tal y como astrológicamente estaba bastante previsto. Es decir, que el mes de abril era un punto de inflexión fuerte a partir del cual todo tenía que bajar de intensidad. Entonces vimos como si uno confiaba y defendía sus ideas, veía que realmente los demás no podían imponer su agenda si había una resistencia de verdad. Hay quien hace la lectura de que, bueno, que realmente pues lo están aplazando, lo están dejando para otro momento, que vendrán con algo peor, pero realmente la lección es, oye, confía en ti mismo hasta el final. Le digo a mucha gente, ya has salvado el punto de partida. Si esto fuera un partido de tenis, que te pueden hacer un punto de partido, eso ya está salvado. Entonces, ahora mismo ya no nos pueden derrotar de un solo golpe. Tienen que montar algo muy gordo de nuevo y no hay energía para que lo puedan hacer, por lo menos a 10 años vista. Entonces tenemos muchas más oportunidades teniendo en cuenta que somos supervivientes de una operación psicológica, hemos demostrado fuerza, entereza y coherencia y ahora falta hacer también un balance de heridas. Hay muchas personas que han subsistido y han sobrevivido pero han quedado traumatizadas, han quedado tocadas, erosionadas sus relaciones sociales, tienen miedo, tienen rabia, tienen frustración, tienen revanchismo alguno hacia los que le han hecho la vida difícil. O sea, es el momento de hacer un balance de esta posguerra. Ya estamos prácticamente en una posguerra de la primera parte y aunque no ha acabado la guerra, pero sí la batalla más encarnizada sí que ha acabado. Por eso ahora quedan otras fases, pero son mucho menos dañinas, mucho menos difíciles y con mucha menos presión. Son más constructivas, son más creativas, son más de desmontar el sistema intelectualmente, pero ya el sistema no está tan volcado en perseguirnos. Ahora ya es algo mucho más diluido. No sé cómo lo ves. Entonces, si entiendo bien, hay dos cosas. Porque ahí podemos hablar 2020, 2021, 2022. Hay trauma, heridas, shock que hemos vivido en 2 años. Y el problema es seguir en 2023 con estas heridas, porque en lo que dices es que lo más difícil, lo más fuerte lo hemos pasado, y ahí se abre algo que va a estar más fácil, vamos a decir. Entonces sería una pena de entrar en algo más fácil, arrastrando el paquete, que es difícil, por supuesto, porque hay gente que han perdido seres queridos en condición muy terrible, hay gente que han perdido todo a nivel económico, a nivel trabajo, una desocialización brutal para los adolescentes, los jóvenes que van a la universidad. Bueno, hay un cambio que fue muy difícil. Y entonces tú dices que el aprendizaje es ser fiel a nuestros valores, nuestros principios, y en qué
ser fiel a nuestros valores y principios, eso es nuestra fuerza. ¿Por qué eso es muy importante para ti? Porque, ¿qué es lo que consideramos, por ejemplo, una operación psicológica? Significa una idea venenosa que llega desde fuera, que desestabiliza todo tu sistema interno. O sea, cuando uno tiene una crisis de valores porque hay una información que es claramente saboteadora, que no está construyendo, sino que está restando, pero que te hace sentirte débil. Imagínate que alguien te dice, tú realmente con tu trabajo estás haciendo daño a los demás, pero no te has dado cuenta, entonces empezarías a entrar en duda, digo, a ver si lo estoy haciendo mal, negligencia, entonces te empieza a hacer daño, que es lo que nos ha pasado estos años, ¿no? Decir, oye, con tu política de salud estás poniendo en riesgo a toda la humanidad, eres realmente una persona dañina. Entonces, cuando uno dice, no, eso no es verdad, tú me estás diciendo eso, puedo entender el razonamiento por dónde base, pero no lo acepto. No acepto eso, entonces estoy haciendo una confrontación intelectual. Cuando uno es fiel a sus principios y dice, no, yo esta idea la tengo muy pensada. Entonces, si está muy pensada, es como si me haces un ataque de artes marciales y yo tengo un bloqueo perfecto. Digo, no, este ataque que me estás haciendo es injusto y no debería penetrar más allá de mi armadura. Ser fiel a los principios de uno... Un momento, porque sí. Ahí dice algo importante. Dice que tú tienes una idea muy bien pensada y hablamos de una confrontación intelectual. Pero para hacer eso, debemos dar crédito a lo que podemos pensar. Es decir, que todo en la educación, en el sistema, está hecho para hacer creernos que nosotros no somos capaces de pensar, de tener una opinión, y que solamente la gente que han hecho muchos estudios tienen el derecho de pensar. Entonces hay que romper esta creencia que solamente la gente que han hecho mucho estudio tiene derecho de pensar y de dar su opinión. Y entonces sería, como decir, dar crédito a lo que pienso, lo que siento, y después yo lo puedo confrontar. Pero para hacer eso es para mí también ahí a donde empieza el cambio de civilización. Es decir, salimos de un sistema totalmente piramidal que te dice tú eres poca cosa, no tienes derecho de pensar y hacer lo que te digo, a la libertad de pensar porque tú das crédito. Entonces, os invitamos con Robert a dar, por favor, crédito a lo que piensas, dar crédito a lo que sientes y sobre todo, lo que es importante es, no es porque el otro no está de acuerdo contigo que lo que dices no tiene valor, porque eso a veces podemos caer también en esta trampa. ¿Ok? Entonces, estamos en esta confrontación. Entonces, tú decías que si yo tengo una idea bien pensada y que estoy en coherencia conmigo, con mis valores, yo puedo confrontar y no dejar que el otro me impone su historia, ¿no? Claro, la capacidad de resistir una presión tiene que ver con la fortaleza de tu sistema defensivo y la coherencia que esa tenga. A veces hay una frase que sirve para ilustrar muy bien, es prefiero equivocarme con mis ideas que con las de otro. Sí, muy bien. Es decir, que incluso aunque esté equivocado, digo, bueno, pero es un razonamiento al que yo he llegado con mi propia conclusión y merece respeto, merece credibilidad, y solo en el caso de que yo no lo haya puesto a prueba de ninguna manera, bueno, acepto visiones. Pero es que normalmente las visiones que nos llegan de los demás son visiones que ya hemos desechado. No son cosas nuevas que no se nos han ocurrido. O sea, nosotros la narrativa oficial ya la conocemos. Hemos sido educadas con ella y además es un conocimiento bastante fácilmente accesible. No es un conocimiento difícil de adquirir. Lo puedes leer en todos los medios de comunicación, hay un montón de versiones oficiales, Wikipedia. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar un pensamiento alternativo, es en contraposición al general. Y si es que llegamos al alternativo es porque el general no nos ha convencido. Por eso tiene que tener cierta credibilidad aquello que uno ha razonado como respuesta a ese discurso oficial, y por eso el sujeto que te está interpelando, que te está confrontando, normalmente no te está aportando algo que tú no sepas, te está insistiendo en algo que tú has desechado. Entonces simplemente te puedo repetir otra vez lo mismo, que tú dices, oye, mira, pero es que ya sé que me lo has explicado esto, si ya lo conozco, es que no lo quiero. Y además él te va a acusar a ti de fanático, te va a acusar de radical, te va a acusar de cerrado de mente, cuando es al revés. Porque tú comprendes su punto de vista, pero él no comprende el tuyo. Entonces, esto ya debería ser el primer paso para decir, oye, a ver, incluso aun estando equivocado, he hecho un recorrido intelectual más completo que el otro. Y eso ya, solo por eso, debería ser valorado. Exacto. Ok, entonces, aprendizaje 2022, dar crédito a nuestros valores, lo que podemos pensar, lo que podemos sentir, y si podemos dar crédito es entrar en la confrontación, pero no para hacer la guerra, pero para justamente compartir, pero estando consciente que el otro no tiene obligación de estar de acuerdo o puede intentar
descreditarnos, pero hace parte del juego, vamos a decir. Y la otra cosa es intentar sanar las heridas, los traumas que hemos podido vivir en estos 2 años, porque ahí se abre un 2023, vamos a decir, más amable. Entonces ahora vamos a entrar en 2023. Entonces, bueno, he estudiado un poco lo que me han mandado, entonces yo tengo algunas fechas. Entonces tú decías que hay una fecha interesante que es más o menos el 15 de enero, a donde ahí se va a intentar de la parte de todo el sistema de control, de hacer una demostración de a qué punto ellos son muy fuertes, nosotros no pintamos nada en la historia. ¿Nos puede explicar un poquito eso? Sí, esos aspectos que hay en enero siempre son momentos en los cuales, de un modo implícito, se intenta demostrar quién manda en el mundo. Eso podemos verlo a nivel global, es decir, vale, los que mandan el mundo son ellos porque ellos deciden lo que pasa, lo que se percibe, son los que gobiernan la prensa, los que toman las decisiones. Entonces, vemos como cada año eso se va repitiendo cada vez que se da una serie de configuraciones astrológicas. Pero para nosotros a nivel individual es el momento mayor de empoderamiento. Si en lugar de simplemente estar mirando hacia afuera lo que hacen estos, lo que hacen nosotros, el Juego de Tronos a nivel mundial y ver cómo se pelean las guerras de unos y los otros y quién gana y quién sale el trono de verdad, es el momento de nosotros de encarnar nuestro propio trono. Es decir, no, aquí mando yo. En mi vida mando yo. O sea, aprovechemos estas fechas de enero para decidir cómo quiero yo gobernar mi vida. ¿Cuál es el trono de mi vida? ¿Dónde me quiero sentar yo? ¿En qué lugar está mi trono? Porque claro, yo no tengo el mismo poder de influencia en cada ámbito de la vida o en cada ámbito del mundo. Si uno es músico, y el escenario es mi lugar mientras estoy tocando. Si soy artista, pues será también el laboratorio donde estoy haciendo mis creaciones o mi taller de creaciones. Si soy pastelero, pues la cocina o donde sea. Cada uno tiene su trono. Pues construye tu mundo desde tu trono. Y en lugar de ver cómo juegan los demás sus guerrillas, juega la tuya. Juega la tuya de verdad. Eso es el aprendizaje de enero. Lo que pasa es que lo vemos hacia afuera, reflejado en la política mundial, pero es un reflejo de lo que tenemos que hacer dentro. Ellos demuestran quién manda, nosotros en nuestra vida tenemos que demostrar que mandamos sobre nosotros, que gobernamos sobre nuestra vida. Abandonar por completo el paradigma de víctima. El paradigma de víctima es, la vida manda sobre mí y tengo una buena vida o una mala vida como si fuera algo que me ha tocado en una lotería. Digo, no, tengo la vida que yo he creado, la vida que yo he permitido y la vida que yo he diseñado, me guste o no me guste, aunque haya factores externos incontrolables. Porque en todas las vidas hay factores externos incontrolables. La cuestión es qué haces con ellos. Sí, entonces ahí lo que está diciendo, hay algo que me parece muy importante y es un desafío muy grande, es dejar de dar el poder al exterior. Es decir, la política, la autoridad, el jefe de mi trabajo, mi marido, mi esposa o otras personas. O sea, en términos técnicos, en terapia se llama regresar a referencia interna, dejar de estar en referencia externa. Entonces, me parece interesante de hacer esta conexión entre lo colectivo y lo personal, porque es ahí a donde nosotros podemos aportar nuestro granito de arena a la evolución global. Entonces, lo que dices es que cuando algo se está pasando a nivel colectivo, como por ejemplo, mitad de enero puede pasar que hay un intento de demostrar, nosotros somos lo más fuerte, tú no tienes poder, ahí es el momento de colocarse en nuestro lugar y a vivir desde nuestro poder. Tú hablabas de cada uno tiene que colocarse en su trono. Para mí, hay una frase en la Biblia que me gusta mucho y que habla del poder del ser humano. Y es divertido porque esta frase hace 2000 años que está escrito, pero no la utilizamos mucho. Esta frase dice que cada ser es rey, sacerdote y profeta en su reino. Pero esta frase no dice que tú eres el rey de todo el reino. Entonces, si cada ser es rey de su reino, significa que tu reino es tu vida. Entonces, como lo decía, cada ser humano, está escrito desde 2000 años, tiene el poder de hacer que su vida funcione de una manera totalmente diferente de lo colectivo. Pero todo lo colectivo nos hace creer que como somos pocas cosas, ¿por quién me cree para decir que eso no? Por ejemplo, en los años 30, en Estados Unidos, cuando ha tenido esta crisis tremenda, tenía todas las empresas de la construcción que estaban en quiebra, y en Nueva York, donde mucha empresa estaba quebrando, una empresa de construcción sigue creciendo. Entonces un periodista va a entrevistar al jefe de esta empresa para decir, pero ¿cómo haces para prosperar? Mientras que el sector de tu negocio es el sector que se cae lo más fuerte.
Y el tío tiene una respuesta genial, dice, mira, es muy sencillo. Yo he decidido de no participar a la crisis. Y eso es el poder que tenemos. Es decir, se va a pasar cosas, pero yo puedo decir, no participo a eso. Y ahí es, entonces, no es solamente una idea mental, pero hay que sentirlo. Entonces, en enero, a nivel astrológico, podemos decir que en esta confrontación de intimidación, de abuso de poder, hay energía favorable para nosotros para que nos colocamos desde nuestro poder. Sí, esa es la idea, es al ver cómo hacia afuera se escenifica ese empoderamiento, o sea, ellos saben ejercer su poder, digo, tú también deberías hacerlo como tú dices en tu propio reino. Pues tienes que conocerte profundamente a ti mismo para conocer cuál es tu reino. La mayoría de la gente no sabe cuál es su reino. Ok, entonces, ¿cómo podríamos ayudar a la gente para que empiecen a identificar su reino? ¿Qué te gustaría decir a las personas para eso? Toda la vida recibimos indicadores que nos mueven hacia qué nos apetece hacer, qué nos gusta hacer, qué detestamos. Todo lo que nos genera una emoción fuerte habla de nosotros, tanto a favor como en contra. Lo que detesto implica que hay algo contrario que sí que me gusta. Si detesto la injusticia y me repatea, bueno, puede ser que yo sea un justiciero. Si detesto las mentiras, quizá yo soy un fanático de la verdad. Pues cualquier cosa que me genere una emoción fuerte me sirve como referencia para saber cuál es la bandera que yo porto y cuál es la bandera de mi reino. Entender exactamente qué idea estoy abanderando, qué tipo de manera. Si odio lo artificial es que me gusta lo natural. Si se entiende la idea, ¿no? Sí, y también lo podemos enfocar desde el otro lado, es buscar lo que te gusta, lo que te da energía, lo que te da gusto, lo que te hace levantar de la cama a la mañana. Si tú encuentras lo que te da energía e ilusión, ahí está cerca de tu trono, cerca de tu reino, y no deja a nadie decirte que eso no vale nada. Eso es muy importante, muy importante. Sí, porque sobre todo, un matiz simplemente, mucha gente tiene como energía base cuidar a otros, proteger a otros, servir a otros, y lo que mucha gente le dice es que eso no es así porque creas dependencia y tal. Y bueno, a ver, si la persona siente que esa es su inclinación, deja que siga esa inclinación y luego a partir de ahí alcance la maestría para saber cómo poner límites y demás, pero no le quites su impulso natural, estimúlalo y que luego cada uno vaya afinando su instrumento. Digo, pero deja, esa es la inclinación, respetemos esa inclinación. Sí, respetarlo, si podemos hacer un paso más, es ayudarle a hacerlo mejor. Exacto. En vez de criticarlo, entonces ahí también es un cambio de paradigma. En vez de criticar al otro para sentirse mejor o porque el otro te pone en peligro de una manera u otra, es, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Valorarla, por ejemplo, en vez de criticarla. Después tú decías que tenía otra fecha que está muy importante, tipo 26-27 de febrero. Sí. Es un poquito antes, creo que es el 19 de febrero o así, 18-19 de febrero, una conjunción Sol-Saturno, que también es otra prueba de poder, pero intelectual. Es decir, va un poco en la línea de lo que hemos hablado al principio, de respeta tus ideas, tus intuiciones, tus puntos de vista. O sea, intenta salir de ese ¿cómo se llama? Síndrome del impostor que tiene todo el mundo. Sí. O sea, es darte cuenta de, bueno, entonces, si todos somos impostores, ¿quién tiene autoridad intelectual aquí? Nadie, ¿no? Nadie la tiene. Entonces parece que cuando alguien lo ha escrito un libro, pues el libro ya es la verdad, y digo, bueno, pues yo también puedo escribir un libro. Si escribo un libro, entonces lo que pongo automáticamente es verdad, aunque contradiga a todos los demás. Digo, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le damos una autoridad intelectual a unos y nos la negamos a nosotros? Entonces, ese síndrome del impostor viene sobre todo por toda la educación, sí, por todo ese sesgo académico del que hablamos y por toda esa configuración que tenemos desde el colegio, donde lo que estaba bien es lo que me validaba el profesor con un examen. Aunque lo que yo llegara a la conclusión tal vez era mucho mejor, pero da igual. Si no coincidía con lo que el profesor quería, yo quedaba desautorizado. Entonces hay un momento en que no me atrevo a decir lo que pienso, aunque yo sienta que es correcto, porque si una persona con autoridad es capaz de decirme que eso no está bien, pues yo ya soy un impostor. Exacto. Y en relación a esto, ¿cómo decir? Cuando hablamos de la verdad, para mí la metáfora que tengo es, ¿sabes? Las bolas en discotecas con muchos espejos que hacen mucho reflejo. Para mí, cada ser humano es un pequeño espejo de la verdad. Y entonces la trampa es pensar que hay solamente una verdad, pero hay muchas verdades, porque nuestra conciencia, la encarnación, no es suficientemente amplia para tener el panorama, vamos a decir, global. Pero yo creo, mi creencia es que cada ser humano somos portadores de
una parte de la verdad. Y nuestra misión como ser es compartir nuestra verdad. Y si compartimos nuestra verdad, como esta bolita, juntando los espejos, vamos a hacer que se amplifique esta luz y esta expansión. Entonces, amigos, es importante que cada uno puede dar crédito a la verdad que está dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir? A veces sabemos cosas, pero no sabemos a dónde hemos aprendido eso. Podemos decir, lo sé, pero no sé por qué lo sé. Eso es muy precioso para mí, porque eso hace parte de la verdad que tú estás cargando y que hay que compartir. Entonces, más que nunca, en este principio de año, hay que cada uno no tiene miedo de compartir su opinión, su verdad, desde sus valores y dar su opinión. Y eso tiene valor, aunque el otro no está de acuerdo, pero hace parte de la libertad. Después, en marzo, y tú has dicho algo que es muy fuerte, que vamos a tener una conjunción Plutón en Acuario, y que la última vez que hemos tenido eso fue durante la Revolución Francesa. Entonces ahí tenemos un tema. Entonces, ¿cuál es la energía que está en este momento? Plutón en Acuario, Plutón significa profundiza mucho en algo, y si profundizamos en todo lo Acuario, profundizamos en la sociedad y también profundizamos en todo lo que tiene que ver con la vertiente intelectual. Todos los asuntos relacionados con la libertad, la ciencia, la religión, la metafísica, un poco los límites cognitivos, lo que llamamos un paradigma. Entonces, Plutón en Acuario pone en jaque todos los paradigmas. En la Revolución Francesa se ponía sobre todo en jaque el paradigma económico, el político, el religioso, cómo estaba organizada la sociedad, y dijeron, no, a ver, esto no es justo tal y como está esto configurado. Entonces se plantea una revolución precisamente para cambiar las reglas de juego. Ahora estamos exactamente en el mismo punto. O sea, han pasado 200 años y estamos en el mismo lugar, en una revolución de las ideas. Y todo lo que ha pasado en 2020, 21, 22 llevan a que haya una masa importante de personas que estamos empujando para que haya debate sobre muchos temas que hasta este momento eran tabú, que no se podían hablar. O sea, se puede hablar sobre economía, pero no sobre los fundamentos de la economía. Se puede hablar sobre política, pero no sobre los fundamentos de la política. Se puede hablar sobre ciencia, pero no sobre la epistemología y sobre los paradigmas científicos. O sea, sí, podemos contratar entre papers y demás, pero cuestionar la propia naturaleza de la ciencia, de por qué solo se aplica sobre el mundo físico y no sobre el mundo invisible, esto no es debate científico. Claro, entonces nos hemos acostumbrado a que haya demasiados temas que están cerrados y que son intocables. Y precisamente lo que abre Plutón en Acuario y que ya ha empezado a abrir poco a poco Saturno en Acuario durante esos 2 años, ahora con Plutón ya se abre completamente la compuerta. Ahora ya el llamado negacionista cada vez empieza a tener más peso intelectual y empieza a empujar. Y va a estar 20 años empujando. Entonces, claro, 20 años empujando, dices, bueno, pues tarde más, tarde menos, eso acabará penetrando en universidades, en medios de comunicación, en sistemas políticos. Entonces, todo aquello que es manifiestamente irracional, inconsistente, empezará a romperse, empezará a desquebrajarse, porque ya la psique colectiva no aguanta más hipocresía e incongruencia.